Amigos, les saluda Wendy Pineda de Toy for Kids Miami, TFKM Foundation, dándole la bienvenida a esta nueva semana laboral. Hoy 15 de octubre del año 2018, estamos exactamente en la mitad de este 10º mes del año, donde pasan muchas cosas. En el fin de año vienen momentos importantes, no solamente a nivel electoral como el que estamos viviendo ahora en estas próximas elecciones del 6 de noviembre, sino que también tenemos eventos, tenemos cierres de año y muchas cosas importantes que usted debe también ser partícipe, debe apoyar, debe participar y sobre todo comprometerse con una buena causa para terminar el año de una buena manera. Les deseo a todos una excelente semana laboral. Recuerda que lo que no pudiste lograr la semana pasada, puedes terminarlo en esta, pero no quiere decir que si no lo termines es que esté fracasado. Es que hay metas que llevan un poquito más de tiempo y no son tan cortas porque requieren un poco más de empeño, sacrificio y dedicación por parte de nosotros. Vamos a hablarles un poquito, este tema de las elecciones, para que ustedes entiendan, es bastante extenso. Hay muchas personas que dicen, pero ese sistema electoral de los Estados Unidos es tan complicado. Pues quiero decirles que no es complicado, hay que entenderlo porque está de alguna manera denominado ese sistema electoral, cómo está distribuido, y muy buen sistema electoral que tenemos. Básicamente es muy diferente a otros países, por supuesto, pero donde rige la democracia, que es lo más importante que debemos tener en cuenta y sentirse que es un privilegio, porque en muchos otros países no se está viviendo la democracia y es donde hay muchos problemas actualmente. Como les dije anteriormente, vamos a estar hablando toda esta semana de cómo es el sistema electoral de aquí en los Estados Unidos, qué va a pasar con las elecciones del noviembre 6, a quiénes van a ser elegidos, pero les vamos a dar un poquito de una idea general de lo que pasa aquí con las elecciones. Vamos a ver si ya estamos conectados tanto en Instagram como en Facebook, y ya estamos conectados en los dos. Estamos conectados en los dos, vamos a verificar ya aquí mismo. Bueno, vamos a leerles un poquito del tema de las elecciones. Parece que nos desconectamos aquí de Instagram, déjenme ver. Un momentico. Ok, ya nos volvimos a conectar, parece que nos estaba entrando una llamada, porque tenemos muchas preguntas de inmigración, que ustedes no crean. Recuerden que el viernes no tuvimos el abogado porque teníamos un compromiso, pero vamos a volver con este viernes de inmigración que está cargado de preguntas y preguntas que nos han llegado de parte de todos ustedes. ¿Qué pasa el 6 de noviembre? ¿Cuál es el Senado? ¿Cómo está conformado el Senado de los Estados Unidos? Hay muchas personas que dicen, pero no entiendo qué significa la Cámara Baja, la Cámara Alta. Vamos a explicarles un poquito de eso durante toda la semana. A pesar de que por supuesto no hay elecciones presidenciales en el 2018, porque ya las tuvimos en el año 2016, sí se realizarán otras contiendas electorales a nivel federal, a nivel estatal y a nivel local. Esas son las diferencias que les vamos a estar explicando durante toda esta semana. En estas votaciones se van a elegir los 435 escaños de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, un tercio de los senadores de Estados Unidos, gobernadores de 36 estados. Usted debería visitar su oficina local o estatal para tener una información un poquito más directa de todo lo que está sucediendo. Entonces vamos a leerles un poquito de lo que ocurre con estas elecciones de medio término, como se les dice aquí, el 6 de noviembre. Dice, en las elecciones, a diferencia de las elecciones presidenciales en las que se usa el colegio electoral para decidir quién será el próximo presidente, en las elecciones legislativas se utiliza el voto directo de los ciudadanos de un estado para elegir a los ganadores. Recuerden que cuando elegimos al presidente, el que define son los votos de los colegios electorales. Todo esto, lo demás, se elige por voto popular. ¿Qué ocurre después? En las elecciones legislativas se eligen a los representantes de un estado en el Congreso. ¿Y qué es el Congreso? Simplemente el Congreso es la rama legislativa del gobierno federal que incluye a la Cámara de Representantes y al Senado. Las elecciones de mitad de mandato, como se le dice en inglés, el midterm elections,
son las elecciones federales en las que los votantes eligen a los miembros del Congreso, pero no se elige, como les dije anteriormente, a un nuevo presidente, que eso fue hace 2 años. Las elecciones a mitad de mandato se celebran justo en medio de 2 elecciones presidenciales. Recuerden que estuvimos 2016, 4 años sería 2020, 2 años después estamos ahora mismo en estas de mitad de mandato del 2018. También un tema importante que dice acá el tema de las elecciones, que en las elecciones de mitad de mandato los votantes eligen a 1/3 de los senadores y a los 400 miembros de la Cámara de Representantes. Las próximas elecciones legislativas que se celebrarán van a ser el 6 de noviembre del año 2018. Por eso es que se le dicen elecciones de mitad de mandato. Durante toda esta semana vamos a estar explicándoles qué es la Cámara Baja, que la Cámara Baja tiene un representante por proporción de la población, que es diferente a la Cámara Alta, porque la Cámara Alta tenemos que el Senado de los Estados Unidos está conformado por 100 senadores, los cuales son 2 por cada estado. Y una dato importante también que vamos a estar hablando son de los jueces federales. ¿Quién elige a los jueces federales? ¿Cuáles son las características de los jueces federales? ¿Y quién es el que los recomienda? También ustedes de pronto han escuchado este tema que fue un poco polémico entre los demócratas y los republicanos con la postulación de este juez que fue de alguna manera recomendado por el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pero que se vio involucrado en bastantes escándalos y fue elegido. Así que vamos a ver por qué pasa esto, por qué puede ocurrir esto y quiénes son esos 9 jueces federales, cada cuánto o si no se reeligen. Todo eso lo vamos a estar hablando en esta semana. Siempre les hemos recomendado que si usted puede ejercer su derecho al voto, pues ejerza su derecho al voto. Recuerde que además de ser un privilegio, es un deber ciudadano y que puede cambiar muchísimas cosas en nuestro país. En estas elecciones estatales y locales también pueden, hay un detalle importante que pueden ocurrir anualmente y en cualquier momento del año. Y las elecciones también se realizan para elegir el gobernador del estado en los escaños de la legislatura estatal. Tan grande es este tema de las elecciones, sobre todo de todas las decisiones que se están tomando ahora para el 2018, que vamos a estar yendo punto por punto. Vamos a ir a la Cámara de Representantes. ¿Qué es la Cámara de Representantes? ¿Cómo está conformada? Vamos a hablar del Senado de los Estados Unidos. Vamos a hablar qué está pasando adicionalmente con este tema de la gobernación. Vamos a estar hablando también de los jueces. Todo eso lo vamos a tocar durante toda esta semana. Mañana vamos a hablar en un tema específico que vamos a hablar sobre la Cámara Alta y la Cámara Baja. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué significa Cámara Alta, Cámara Baja? Y cuáles son los detalles importantes que usted tiene que tener en cuenta. Hay muchas personas que dicen, bueno, pero yo lo que me interesa es votar. Sí, pero usted tiene que entender el sistema electoral en el cual está participando. Usted tiene que entender, además de que sabe por quién va a votar, a quién va a elegir, cuál es la función de esas personas. No porque me lo recomendaron esto, o porque es el que más escucho en las noticias, o es porque es el que menos escándalos tiene. Por supuesto que no. Usted, si es un votante activo, ciudadano de los Estados Unidos, tiene que entender perfectamente este sistema electoral tan amplio y tan bueno que es. No es complicado, no es nada del otro mundo, no es difícil de entender, pero sí debe entenderlo. Así que esa es nuestra misión para toda esta semana y vamos a volver el viernes de inmigración porque tenemos muchísimas cosas que tratar. Hay muchos dimes y diretes con esto de la inscripción de la lotería de visas. ¿Cuáles son los países que están participando? ¿Cuáles son los que están incluidos en la lotería de visas? ¿Qué pasa si usted está solicitando un asilo en los Estados Unidos, no ha tenido una respuesta ni negativa ni positiva, pero quiere aplicar, puedo aplicar para la lotería de visas? Todo eso lo vamos a hablar el viernes. Siempre les recomendamos que todo lo que haga usted con inmigración, hágalo con un abogado certificado. No se deje llevar por las recomendaciones del amigo, del primo, del vecino, de lo que hizo. Haga las cosas porque es su caso. Haga las cosas como tiene que hacerlas. Invierta en su futuro. El pagar a un abogado de inmigración no es botar su dinero, es invertir en su tranquilidad, en su futuro, en que va a tener un proceso sin tropiezos, o si tiene un tropiezo, pues puede estar muy bien representado por un
abogado de inmigración. También vamos a hablar el viernes, que también esas preguntas, que hay personas que se están saliendo de esos beneficios públicos que han adquirido sin tener un estatus de residente. ¿Qué pasa? ¿Eso es cierto lo que está ocurriendo? ¿Qué puedes hacer tú si tú no eres un residente todavía en los Estados Unidos, pero estás en proceso de residencia y estás teniendo beneficios públicos? Ese punto es delicado, hay que entenderlo correctamente, pero hay algo que siempre le decimos y tiene que tener en cuenta, es que si usted alguna vez va a adquirir un beneficio público, primero tenga la certeza que realmente lo necesita. Segundo, que usted califica para ese beneficio público. Y tercero, que dentro de su estatus legal que tiene en este momento no le vaya a afectar esa adquisición que tiene ahora de un beneficio público. Eso lo vamos a estar tratando el viernes, lotería de visas, beneficios públicos y los procesos de asilo que están pendientes aquí en los Estados Unidos. Bueno, esa es toda la información que teníamos el día de hoy. Les deseo que terminen un excelente lunes, que tengan una muy buena noche y recuerden, juntos somos más y podemos lograr grandes cosas.